El mensaje de hoy, el tema en el fondo que vamos a tratar, es un tema que probablemente sea un poco controversial para algunos cuando lo leen, especialmente en los tiempos que corren, el día de hoy. Y esperamos con la ayuda de Dios dejar claro de qué es lo que Dios manda y quiere sobre este pasaje en el cual vamos a desarrollar. El título del mensaje de hoy es el rol de la mujer en la iglesia. Y se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea estos versículos. Amén. Primera de Timoteo, No. capítulo 2, versículo 11 al 14. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre nuestro, pedimos, Señor, que nos ayudes para entender y comprender tu palabra, tu mensaje. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es lo que tú quieres, Señor? Porque tú eres la autoridad máxima para nosotros. Así que, Padre, entregamos a ti nuestros corazones, nuestras almas, para que tú hables y trabajes en ella, en este mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hay algunas damas que lo primero que dicen o piensan cuando leen estos versículos es que Pablo era un machista. Otras acusan a Pablo de ser enemigo de las mujeres. Lo critican por sus instrucciones acerca de las viudas, de las vírgenes y por silenciar a las mujeres en la iglesia de Corintios. Estos versículos no tienen nada que ver con el machismo. La pelea de algunas personas no es con Pablo, están luchando contra Dios. Las instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo son parte de la palabra de Dios, que es la Biblia. Pablo es simplemente el maestro, es el portador de la palabra. La verdad de la palabra viene de Dios. Pablo simplemente escribe bajo la inspiración directa e infalible del Espíritu Santo. Lo que Dios quería que dijera él acerca de la mujer. La Biblia, bien sabemos, es la verdad y es la autoridad para todos nosotros. Podemos citar pasajes como 2 Timoteo 3, 16 y 17, muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También podemos encontrar ahí en 2 de Pedro 1, 20, 21, lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia, la mujer es muy bien considerada, tanto en la vida de Israel como en la iglesia. Y se mencionan a muchas mujeres a través de las Escrituras. Aquí yo voy a dar algunos nombres nomás. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Otro caso podría ser Ruth. Ruth, ahí en 1:16, por ejemplo, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, dice Ruth a su suegra.
También Pablo escribe ahí en Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y luego en Romanos 16:3 Pablo escribe: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Así que podríamos nombrar muchos más, pero es solamente para mostrar una pequeña muestra de la importancia también en la palabra de Dios del rol de las mujeres. Solo aquellas personas que son ajenas al conocimiento de las Escrituras, no entiende lo que ha estado o lo que se ha establecido en la palabra de Dios. Porque la Biblia se debe leer y entender teniendo la mente de Dios. Y esto lo pueden hacer solo los que han nacido de nuevo espiritualmente. Pasajes, por ejemplo, que ayudan a entender mejor esta afirmación, los encontramos en Juan 3, 5 y 6. Ahí Jesús respondió a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Pablo escribe en primera carta de Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Se debe reconocer que las aseveraciones de Pablo con respecto al papel de la mujer en la iglesia son bastante claras y firmes. Pero si tenemos algún problema con lo que la Biblia dice acerca de la mujer en la iglesia, el problema no es con Pablo ni con Pedro, sino, reitero, con Dios, porque Él nos comunicó su palabra. Así que en el versículo 11 que recién se leyó dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra silencio se toma a mal por algunas personas. Algunas se preguntan, ¿por qué la mujer tiene que estar en silencio en la iglesia? La palabra silencio da la impresión en este texto que manda a una creyente a permanecer sin hablar en la iglesia. Esta es la misma palabra griega que significa apacible o serena. Esta petición se hace ¿para qué? Para evitar que alguna mujer pudiera abusar de su nueva libertad en Cristo, creando algún alboroto en la iglesia o interrumpiendo constantemente el culto. Pablo usa esta misma palabra silencio en 1 Timoteo 2:2, donde es traducida como reposadamente. Vamos a leer este 1 Timoteo 2:1 al 2. Dice así: exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así Pablo, hablando de la oración, pide entonces que podamos vivir siempre tranquilamente, reposadamente, sin problemas. La idea entonces es sin contienda, es decir, sin estar discutiendo, peleando continuamente. En otras partes del Nuevo Testamento, incluso en los escritos de Pablo, se menciona específicamente a mujeres orando y hablando en la iglesia. Por ejemplo, en primera carta de Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Así que aprender en silencio conlleva la idea
que la mujer reciba enseñanza de los hombres que Dios ha escogido para dirigir a la iglesia, con sujeción a esa autoridad espiritual que existe en la iglesia. Sujeción es el principio, y aprender en silencio describe la aplicación de ese principio. Como bien sabemos, la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra autoridad, porque es divinamente inspirada, es absoluta e infalible. Las instrucciones que contiene deben ser aceptadas incondicionalmente, porque son infalibles y verdaderas y específicas para todos. Cuando dice en este versículo 11b, con toda sujeción, la palabra sujeción significa sometimiento o someterse, que en el fondo significa literalmente alinear por rango. Aquí la palabra sujeción literalmente significa estar bajo en rango. Hombres y mujeres familiarizados con las Fuerzas Armadas saben que rango tiene que ver con orden y autoridad, y no con valor o habilidad. Se relaciona con respetar y reconocer el orden de la autoridad. Desde luego que esto no significa que los hombres son más espirituales que las mujeres, ni que las mujeres sean inferiores a los hombres. No, no está hablando de eso. El rango o grado de un capitán puede ser más alto que el de un soldado raso. Pero eso no significa que el capitán sea necesariamente mejor hombre que el soldado. Escuchemos la siguiente aplicación. Si compramos un artefacto eléctrico, ¿no creen ustedes que sería buena idea seguir las instrucciones del manual para no electrocutarnos o quemar el artefacto eléctrico? ¿No creen que sería bueno? De la misma forma, la Biblia es el manual de nuestro Creador para su iglesia. Asimismo, los mandatos que Dios ha dado en su palabra deben ser cumplidos para que la iglesia funcione adecuadamente. Claramente, bien sabemos, la iglesia es más compleja que un simple artefacto eléctrico, pero este ejemplo nos entrega una lección objetiva de la importancia de seguir las instrucciones del Creador, que es nuestro Señor, Jesucristo. Bien sabemos que la iglesia es un organismo. Fue sembrada desde la eternidad y está compuesta de diferentes personas, con estilos de vida diferentes y compuesta de personas de todas partes del mundo. Y todas han ingresado a la iglesia porque reconocen que son pecadores y no pueden hacer nada para salvar sus almas. Solo Jesucristo lo puede hacer. La iglesia viene con sus propias instrucciones que se encuentran en la Biblia, principalmente en los escritos del Nuevo Testamento. Leamos ahora el versículo 12. Pues no permito que la mujer enseñe, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, dice Pablo. Lo que Pablo quiso decir parece indiscutible. La mujer no debe tener el papel de autoridad espiritual en la enseñanza de la iglesia. El enfoque principal de Pablo aquí es la adoración pública de la iglesia. Dios ha establecido una clara cadena de autoridad tanto en el hogar como en la iglesia. Y en ambas áreas, Dios ha ordenado que los hombres sean la cabeza, es decir, que ellos tienen el lugar de autoridad y responsabilidad tanto en el hogar como en la iglesia. Tampoco quiere decir que toda mujer en la iglesia esté bajo la autoridad de cada hombre que se congrega en la iglesia. No, sino más bien significa sometimiento a aquellos que dirigen la iglesia, sean pastores, ancianos con liderazgo, los que deben ser siempre hombres, y las mujeres y otras personas dentro de la iglesia deben respetar esta autoridad. Lo anterior no quiere decir que la mujer piense
o se sienta inferior, o que no es nada, o que tenga que reconocer que la persona en la autoridad espiritual es como si fuera superior a ella. No, no es esa la idea que se quiere. La inferioridad o superioridad no tiene que ver con esto. Nos basta recordar, por ejemplo, la relación del Dios Padre y el Dios Hijo. Son totalmente iguales en su ser, pero difieren en roles cuando se trata de autoridad. Pues el Padre ejerce autoridad sobre el Hijo, Jesucristo, y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Y esto está en la naturaleza misma y en el ser de Dios. Por lo que Pablo lo que está diciendo acá es que la Iglesia no debería reconocer a la mujer como las que tienen la autoridad en la Iglesia, con respecto a asuntos espirituales, en doctrina e interpretación de la Escritura. Nuestro fracaso para ejercer la autoridad bíblica y nuestro fracaso para someternos a la autoridad bíblica no es solo incorrecto, es un pecado contra la naturaleza misma de Dios. Por ejemplo, en el libro de Samuel se habla de este mismo principio. En primera de Samuel 15, 23a. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. Así que cuando Pablo escribe no permito, la fuerza de las palabras de Pablo en este texto nos desafía a no obedecer esta orden que tiene la sociedad actual en que vivimos. ¿Y cuál es esa orden que tiene la sociedad actual en que vivimos en este mundo? Bueno, nuestra cultura actual ha rechazado la idea de que pueda haber diferentes roles, tanto para hombre como para mujer, en la casa, en el mundo profesional o en la iglesia. Pero en este pasaje y en otros también, el Espíritu Santo dice claramente que sí hay diferencia en los roles entre hombre y mujer en relación a lo espiritual. Pero el desafío cultural que hoy tenemos debe ser visto en su verdadero contexto, no solo como una lucha entre hombres y mujeres, sino como una lucha por el problema de la autoridad en general. Desde los inicios de los años 60, hemos tenido un gran cambio en la forma en la que vemos y aceptamos la autoridad. Basta con citar algunos ejemplos. ¿Cómo? Los ciudadanos no tienen mucho respeto por la autoridad del gobierno, algo que hoy día estamos viendo. Los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad de los maestros. Las mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad de los hombres. Los niños no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres. Los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad de su empleador. La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad de la policía. Los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad de la iglesia. Esos son ejemplos, ¿no? Y que son contingentes. Debemos ver este incremento de ataque a la autoridad como una estrategia directa de Satanás para destruir nuestra sociedad y la vida de millones de personas. Y se está logrando esto con dos luchas principales. Primero, la corrupción de la autoridad. No se agrega nada más. Y el rechazo a la autoridad. En nuestra vida presente, el estado moral de la mayoría de la gente es de anarquía. No hay autoridad moral en nuestra cultura. Cuando se trata de moral, lo único que importa para la gente es lo que uno quiere hacer. Estos son dos aspectos que no son ajenos a nuestra realidad actual. Es lo que estamos viendo que ocurre cada día en nuestra sociedad. Ahora bien, a la mujer sí se le permite enseñar. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Tito 2, 3 y 4 dice lo siguiente:
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Conocido por nosotros es lo que realizaron, por ejemplo, la madre y la abuela de Timoteo, que le enseñaron a él a hacer escritura desde niño en su casa. No todo lo que habla o enseña la mujer es una violación al orden dado por Dios en relación con la autoridad de la iglesia. Cualquiera cosa que hable o enseñe espiritualmente una mujer debe hacerlo siempre en sujeción y bajo la autorización del varón de Dios que está designado para dirigir dentro de la iglesia. Pablo, en primera carta de Corintios 11, 1 al 12, que no vamos a leer, hace hincapié en este mismo principio. La mujer debe actuar siempre bajo la autoridad de la congregación, lo cual se demostraba en aquel momento en Corintio porque la mujer llevaba cubierta la cabeza. Y aunque algunos digan que la iglesia no puede trabajar bien a menos que siga la corriente de este tiempo y se pongan a la mujer en posiciones de autoridad espiritual y doctrinaria en la iglesia, puede ser que para las personas de este mundo sea un punto de vista importante y viable. Que la mujer, por ejemplo, predique en las iglesias o puede hacer una pastora. Pero no es válido desde el punto de vista de agradar a Dios hacer, ¿cierto?, aquello. Porque Dios dice en su palabra que esto está mal. Por lo tanto, si lo hacemos, estaríamos violando la voluntad de Dios. Ahora, la razón del por qué es el hombre quien tiene la autoridad espiritual en la iglesia de Dios, la encontramos en los versículos que siguen. Leamos versículos, ¿cierto?, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera razón de la autoridad del hombre en la iglesia es el orden de la creación. Adán fue creado primero y se le dio la autoridad original en la tierra. Y la primera orden que Dios le dio a la raza humana se encuentra en Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta orden no fue dada a la mujer. Cuando fue dado este mandamiento a Eva, no había aún sido creada, estaba solo Adán. Por tanto, Adán recibió su orden y su autoridad de Dios, y Eva recibió su orden y su autoridad de parte de Adán. Pero debemos tener presente que prioridad no significa superioridad. La cuestión o tema de fondo es aquí la autoridad. El hombre fue creado primero y a él le corresponde la autoridad. No hay vuelta que darle. Además, Satanás engañó a la mujer a que pecara. Sin embargo, el hombre pecó con los ojos bien abiertos. Él sabía, Adán sabía lo que estaba haciendo e hizo caso omiso de la orden de Dios. Adán escuchó a su esposa en algo que él sabía que estaba mal, desobedeciendo entonces a Dios, por lo que trajo el pecado y la muerte en el mundo. Y bastó esta sola situación de desobediencia para que viniera esta grave consecuencia para toda la humanidad, tal como lo dicen estos pasajes. Por ejemplo, en Romanos 5, 19a, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos por pecadores, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
También escribe Pablo en Romanos 5:12. También es conocido el relato bíblico que nos da cuenta de la ocasión en que Abraham puso su oído al consejo de su esposa Sara. Y ambos se metieron en un tremendo lío. En Génesis 16:2 nos recuerda lo siguiente. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Pero luego Sara le dio otro consejo. Y Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? En Génesis 21:2. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz. Ahí Dios está autorizando. La mujer que se ha preparado adecuadamente en el conocimiento de la palabra de Dios puede dar apoyo y consejería espiritual, pero eso no quiere decir que tenga que usurpar la autoridad del hombre tanto en el hogar como en la iglesia. La sumisión de la esposa a su esposo es parte del plano original de la creación de Dios. El desorden y la falta de respeto y autoridad que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es el resultado del quebrantamiento del orden establecido por Dios. A lo largo de mi vida pastoral personal, no he conocido personalmente a ninguna mujer de Dios que haya manifestado abiertamente en querer dirigir o gobernar realmente lo que es una iglesia local. La mujer puede ser parte del ministerio de Dios y compartir la palabra de Dios. Pueden orar juntas, exhortarse las unas a los otros y de poder gozar en bellos momentos de comunión y compañerismo. Tanto el Señor Jesús como Pablo alentaban a las mujeres a trascender los roles tradicionales de servir en la casa y en la familia, pero nunca menospreciaron los roles de estas mujeres. Cuando los profetas falsos principiaron a prohibir el matrimonio y todo lo que ello comprende, Pablo afirmó el matrimonio, afirmó la maternidad y afirmó el trabajo de hogar. Ser madre es parte de la obra que Dios ha planeado para la mujer. La Biblia le da a la mujer la libertad de trabajar, pero también afirma su papel tradicional de esposa y madre. Algunas de ellas han trabajado desde su casa para asegurar de que nada falte económicamente. Y lo han hecho así para poderse ocupar personalmente de la crianza de sus hijos y del manejo del hogar. Ellas han seguido el papel femenino que Dios les ha dado y por eso Dios las ha bendecido grandemente. En conclusión, estimados oyentes, el estar bajo la autoridad y someterse a ella es el principio que Dios ha dado a la mujer en la iglesia. No enseñar es la aplicación, pues no le fue dado a la mujer el liderazgo ni la autoridad para enseñar, ¿cierto?, en la adoración pública de la iglesia. Sí puede enseñar en algunos de los ministerios de la iglesia u otras actividades siempre que le haya sido solicitada por el pastor o anciano encargado de la iglesia, que tiene la autoridad en ese momento. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a la oración. Señor, vamos a la presencia del único y sabio Dios, nuestro Salvador, para pedir que abra siempre nuestros corazones para poder recibir, entender y ser hacedores de su palabra. A ti, Señor, sea la gloria y majestad, ahora y por todos los siglos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.